much money for 1 month. It's not for 1 month, it is for 1 year. But I'm not going to stay 1 year. El 18 de abril de 2012, hace 8 años, dejaba Nigeria para entrar en Camerún. Dentro vídeo. Bueno, pues es martes, estoy cerca ya de Camerún, he salido esta mañana de Calabar, donde he pasado 5 días maravillosos. Voy a hacer toda esta carretera amarilla hasta la frontera con Camerún. Voy a pensar si voy a esta zona, que es un parque natural, y mi objetivo es llegar a Buea, donde he quedado con Roland. Es un hombre que tiene una ONG. No me demoro más porque terminará lloviendo, tengo que pasar una frontera, espero que por una vez en mi vida no se me haga de noche. El tráfico es infernal y el riesgo de estas carreteras es el que es. Y sigo viaje, me voy a Camerún. La primera preocupación del día era el carné de pasaje, que llevaba un día caducado y podía suponer carnaza para cualquier funcionario de aduanas hambriento. Bueno, pues cruzo a Camerún, esta es la frontera. Bueno, ahí atrás queda la frontera de Nigeria con Camerún, acabo de cruzar y frontera muy fácil, ningún problema, me han cobrado 15 euros por entrar sin carnet de pasaje porque me caducaba ayer, no me han puesto ninguna pega ni al entrar, ni al salir ni al entrar. Y cero corrupción, muy majetes, se han intentado asegurar de que no fuera a vender la moto aquí y me han dado un mes. Tengo 2 meses de visado tengo que conseguí en Calabar, pero tengo un mes nada más para la moto, evidentemente voy a estar menos, pero bueno saberlo. Esta es la frontera y voy a Manfe, según me han dicho son como 2 horas, creo que por pista, son las 4 menos 20, tengo el tiempo súper justo para llegar con luz. Una de las cosas malas de aquella época es que planeaba las etapas cuando mi trabajo en Madrid me lo permitía, y no en la mejor época para viajar en cada país. Eso hizo que tanto la etapa anterior como esta me pillaran en época de lluvias. Me queda más de la mitad para llegar a Manfe y se está poniendo negro, negro, negro. Me va a caer la de San Quintín. Pista, se hace de noche. ¡Bien! ¡Todo bien! Y eso suponía que cada tarde se rompía el cielo y las pobres gentes del lugar tenían que ser testigos del lamentable espectáculo de un motero intentando ponerse un traje de agua sin quitarse las botas. Me queda un huevo para llegar y me va a caer la de Dios, se va a hacer barro. No puede haber un día tranquilo aquí. Por lo demás, todo perfecto. Unos cuantos kilómetros sobre barro siempre vienen muy bien para ponerte en tu sitio. Bueno, llega a Manfe, son las 6:15 y casi me pilla la noche. Una paliza increíble, ha llovido, barro, casi me caigo. Bueno, estoy en un hotelito que me van a buscar una habitación, no hay internet, mejor, y me daría largo intento. Me gritan. Buenos días, retomo malos hábitos, son ya casi las 9. Estoy en Camerún y me voy a Buea, que está como al sur, pero antes quiero hacer un seguro para la moto y... Hello. My name is Carlos García. You should give me a discount. No. Yes, please. I'm a traveler. Yes, please. You can give me less price. You can. No, I can't. I cannot. You know that I cannot. You don't give me the old insurance. Okay. Yeah. But give me a discount. It's too much money for 1 month. It's not for 1 month, it is for 1 year. But I'm not going to stay 1 year. No, we cannot give for months. Even if it's a day. If I could give you for a day, I could have.
But if I say it is 1 year, it is 1 year. Here in Cameroon, it is 1 year. But yeah, I don't want. It's stupid because I only have visa for 2 months, and the motorbike only 1 month. But the insurance is 1 year. It's stupid. You say the motorbike before going, not so. Sorry? You have to sell it before going. I cannot sell the motorbike. You carry it back. Of course. Huh? No. Why are you going with it? You have to leave it here in Cameroon. It's not legal. I cannot leave the motorbike in So Cameroon. you still carry it back. I continue with the bike. Okay. Okay. Oh, I'm talking with my camera now. Estoy haciendo un seguro para la moto con mi amiga. How's your name? My name is Priska. Friska. Yes. Okay, nice to meet you. She's doing an insurance for me, very expensive. It is expensive. It's too expensive. So now I have insurance. I have to pay now. That's the problem. This 10, and this 5, and this 9, and this 1. It's too much money. It's not too much. Yeah, it is. Now I They have, are bad. That is more than a car. Do you know that? now I have to sleep on the If you like, come and sleep in my house. Ah. I'll give you where to sleep. Yeah, do you have a room for me? I'll provide the room for you. Don't bother. Yeah? Uh-huh. It's nice? No, it's not nice. It's not nice? It's not nice. It is not nice. Okay, thank you, eh? Okay, thank you too. I want you to carry me to somewhere. Where? Ah, But you have to work. but I wish to travel with you. Oh, yeah? Now I'm safe. Yes, very safe. If the police stop me, No. I have insurance. Desde Manfe hasta Buea eran poco más de 200 kilómetros, pero los primeros 150 eran por pista. Teniendo en cuenta todo lo que había llovido la noche anterior, era muy complicado calcular las horas que tardaría en hacerla. Así que me centré única y exclusivamente en conducir y en pasármelo lo mejor posible. Ça va bien? Tu veux bien tout comme ça? Comme ça? Je suis au champ. Eh? Je veux rentrer. No parle français. En brousse, Kumba. là. Non, ici en brousse. Ah, ok. En brousse là. It's good? Yes. The water? Hey, nice. I like your bike. Yes, It's good. it's good, yeah. Yeah. I'm just lack of control, that is why I'm going to the morning. Okay. Bueno, sigo camino. Pues son las 2:30 y he llegado a Kumba ya he pasado Kumba. Entonces he hecho toda la pista, que han sido como 4 horas, estoy reventado y ahora voy a Buea, que ya es carretera y 1 hora y pico espero llegar. Me voy a comer algo porque estoy reventado. Muy tonto. Pues sí, día duro de la hostia. Normal que estos,
Los franceses lo bueno que tienen sus colonias son estas cosas. Viva la Fran. Bueno, pues después de un día entero en Camerún, las primeras conclusiones son que hay un huevo de moscas, que la gente en el campo es maravillosa. Yo creo que todos me han saludado. Me ha vuelto el asfalto y aparte está de puta madre. Aquellas etapas por África eran muy cortas y eso me obligaba a avanzar muy rápido, sin apenas profundizar en los países que atravesaba en días. A cambio tenía otros alicientes. Por ejemplo, no tenía que editar mientras viajaba, ni tenía que alimentar las redes sociales, lo que me permitía viajar sin teléfono móvil y estar así mucho más metido en el momento. Estoy en Buea, que es ese pueblo de ahí abajo. Allá al fondo está el mar, no se ve desde aquí. Pero justo detrás está el Monte Camerún, que es eso de ahí. I didn't. You are going back? Yeah. But you asked, is he staying in town? Yeah, but the office he has is closed, so I have his telephone number, but I don't have telephone. The guy is working in an internet place. Yeah, but the internet place is closed now. En Buea me esperaba Roland, Bye. Bye. un amigo de un amigo que vivía en la montaña y que tenía una tienda de internet, y que me costó mucho encontrar por lo mismo de antes, por no tener teléfono. Bueno, pues he subido todo lo que he podido por este camino de cabras y no encuentro la casa de Roland, que es lo que estaba buscando. Debería de llamarle, pero no tengo teléfono. Así que, bueno, pues vuelvo abajo. Cuando le encontré resultó que tenía malaria, y aunque tanto él como su mujer Linda me invitaron a quedarme unos días en su casa, decidí declinar la invitación, sabiendo por experiencia propia cómo es la gente del lugar cuando llega alguien de fuera. Se habrían desvivido porque yo estuviera bien y se habrían olvidado de lo importante, que Roland estaba pasando la malaria. Y me voy a Limbe, que está en la playa. Así que creo que son como media hora por ahí. A la playa que me voy. Finalmente llegué a Limbe, un típico pueblo pesquero africano, pero que como muchos otros en esta zona, desde hace unos años, tienen un paisaje diferente. Es martes, estoy en Limbe y me voy a Yaoundé, que es la capital donde tengo que sacarme el visado de Gabón. Voy como el culo, son las 8 pasadas y tengo que estar antes de las 4 allí. La ruta por Camerún ni la pensé. Simplemente me limité a ir a los sitios donde tenía contactos de gente interesante o donde el propio viaje requería. Nada, voy muy bien de tiempo. Ha sido bastante facilillo. Me queda como medio camino, más o menos. Y son las 11 de la mañana. Y el viaje esta vez requería tener que ir a Yaoundé, la capital del país y donde tenía que sacar el visado de Gabón. Estoy en la embajada de Gabón, he llegado a la 1 y pico y se ha puesto a diluviar. Pues eran como 75 euros el visado normal. La mayoría de las veces la opinión que tenemos de un lugar se basa exclusivamente en nuestras propias experiencias, que suelen ser pocas e insuficientes para hacer un buen juicio, lo que provoca que a veces seamos injustos con lugares que quizá no lo merecen. Si es así, pido disculpas por el siguiente testimonio. Eso de atrás es Yaoundé, ciudad pestosa en Camerún. Ciudad no mola un pedo. La cosa es que aquí en esta ciudad me han tratado fatal y la gente en general está cabreada. Y bueno, viene la poli. Esto es Yaoundé y esto es Kribi. Y me voy a meter por aquí y me voy a ir por pista, que sea lo que Google quiera. Por carretera son 4 horas o así, a Kribi. Por pista puede ser un infierno, pero es que si no me aburro. La verdad es que es una pena que en aquella época las cámaras del casco no tuvieran salida para micro, porque recuerdo perfectamente la felicidad de aquel momento. Fin del asfalto. Después de varios días por carreteras concurridas y ciudades apestosas, de nuevo retomaba el buen hábito de avanzar por caminos de tierra.
donde generalmente nunca pasa nada malo y donde la gente se alegra al verte y se acerca sin más interés que el de conocer a un tipo vestido raro y con una moto enorme. No compre pa. ¿Inglés o español? Debo estar en este punto, en Comedzap, que no hay Dios que lo pronuncie, y voy a tener que ir por acá hasta Krivi. Yo creo que es por ahí. A ratos es un poco taca, pero a ratos se va a 90, 80, 90. Y como drena de la hostia, llovió ayer y ya se ha secado, así que no hay mucho barro. Nada, voy muy bien. Voy a llegar a Krivi de sobra, así que voy a disfrutar un rato, ¿no? Que para eso hemos venido. Ya me he calzado la primera. Había ahí un huevo de barro y iba mangado, la verdad. Y nada, se ha ido de atrás y cazarlo. Que se le ha ido un poco la pinza más que a mí. Ahora me lo voy pasando como un niño pequeño, que es lo que soy. Tengo una cara de felicidad y no puedo con ella. La verdad es que es divertidísimo esto. Recordando todo lo que no grabé en aquellas etapas, la verdad es que es una pena no haber tenido la tecnología de hoy. O quizá no, quizás simplemente es parte de una historia muy larga que ha ido evolucionando y bien está como fue. Me he puesto de barro. Qué risa. No sé vosotros cómo lo veis, pero para mí la felicidad de un viaje en moto suele ser directamente proporcional a lo estrecho del camino. Qué gusto eso de ir saludando a todo el mundo por el camino, viviendo en una ciudad en la que la gente no se saluda ni siquiera en el ascensor. Ok, merci beaucoup. Y qué alegría que todo el mundo se acerque de buen rollo y quiera ayudarte a que estés bien en su país. Estoy aquí con unos colegas. Bonsoir. ¿Ça va? ¿Ça va bien? Ok, merci beaucoup. Digo, se acaba la pista. He encontrado este río de ahí. Bueno, ha vuelto la pista, pero mucho más divertida y más tranquila. Y aparte ya queda muy poquito. De Camerún me quedo con muchos recuerdos, pero hay uno que destaca por encima de todos. Una puesta de sol que se convirtió en logo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Como curiosidad deciros que cuando puse la cámara en el trípode para pasar por la puesta de sol, la programé con una ráfaga, ¿no? Con el timer y una ráfaga. Y había como 8 o 10 personas detrás, ¿no? Mirando la pantalla. Entonces, cuando pasé la primera vez, yo les miré y todos a la vez me hicieron con cara de preocupación, como que no me había pillado la foto. Entonces le dije a uno de ellos, mira, cuando pase, le das al botón. Todo esto por señas. Y efectivamente, pasé, le dio y salió el fotón del logo. Así que le debo un montón de pasta a un camerunés de copyright, que por desgracia no voy a poder pagarle nunca. Pero bueno, fue muy gracioso. En fin, que no sé vosotros, yo me lo estoy pasando muy bien editando estos capítulos, pero también es verdad que a la vez que estoy editando estoy leyendo todo lo que escribía entonces, que en aquella época escribía muchísimo y grababa muy poco. Y la verdad es que me cabreo, ¿no? Porque muchas de las cosas, probablemente las más divertidas y las más interesantes sobre todo, pues no están grabadas, ¿no? Porque me estaba mucha pereza sacar la cámara, ¿no? Pues porque tenía la cabeza en otra cosa. Para mí eran un poco vacaciones aquello, no era como ahora, ¿no? Que voy pues un poco obsesionado con grabar todo e intentar contarlo todo lo mejor posible. También echo mucho de menos el micrófono del casco, que ahora me estoy dando cuenta, ¿no? Todo lo que hablo con el casco y todo lo que le cuento. Luego utilizo un 5, un 10%, ¿no? En los vídeos actuales, pero en aquel entonces no había micros todavía, no había salida, entonces pues todos los tramos larguísimos de moto, pues falta todo ese testimonio que ibas hablando. Me quitaba como ya veis, me quitaba la cámara a veces y le hablaba, pero no es lo mismo. En fin, que como decía en el vídeo, así fue y así está, es parte de una historia, así que bien hecho está. Nos vemos el domingo que viene en Gabón.
Bueno, yo personalmente voy a seguir aquí en México, pero el vídeo en concreto, el capítulo, será en Gabón. Nos vemos pronto. Gracias por estar ahí.